¿Se acuerda? Por ejemplo, con la criminalística, con el derecho constitucional, no sé, ¿se acuerdan? Sí. Si tienen problemas de audio, no hay problema, por mensajes respóndame o vamos preguntándoles a ver a cada uno. A ver, ¿quién no estaba en la anterior clase? Creo que hay alguien nuevo, ¿no? Mayra. Mayra no estaba en la anterior clase, ¿verdad? Es mi... Gracias, Mayra, para tomar en cuenta. Ya, a ver. ah, ¿Se acuerdan la conexión que tenía con el derecho constitucional, por ejemplo? ¿Alguien? Doctor, bueno, a lo que hablábamos con el derecho constitucional, su principal vinculación sería que esta es una norma madre y por lo cual posee un principio de obediencia y a través de los principios constitucionales. Excelente. Un sometimiento absoluto, por así decirlo, ¿verdad? Excepcionalmente, en algunos casos, que tengan un tratamiento específico en cuanto a derechos humanos o algún otro derecho preferente en cuanto a derecho internacional o tratado conveniente, ¿ya? Van a disculpar si escuchan algunos cuantos ladridos, ¿ya? En mi casa tengo como unos 10 perritos, entonces siempre hacen un concierto. No se les escucha mucho, pero van a poder, por ahí se les distrae, ¿ya? Como hoy día es, como hoy día es día del San Roque, les he festejado y los estoy dejando libres en el patio que corre, ¿ya? ¿Alguien se acuerda la conexión que teníamos del derecho procesal penal con la criminología? ¿No? Doctor, Dime, Víctor, podríamos dime. decir que, bueno, la criminología se relaciona directamente con el derecho penal, puesto que es una herramienta que utiliza el derecho penal para su desempeño. Mucho. Bienísimo. Lo que Rafaela nos decía específicamente en el sometimiento de la norma a la constitución política del Estado, y lo que tú nos dices que es importante en el sentido de decir que es una herramienta del derecho procesal penal, ¿no? Para el estudio del comportamiento del humano en específico en cuanto a cuanto comete un delito, ¿verdad? Muy interesante esa conclusión que has sacado en el sentido de herramienta, ¿verdad? Bien, Víctor. ¿Alguien más? Por ejemplo, con las disciplinas forenses policiales, hemos hablado, que es algo muy interesante, ¿verdad? Hemos dicho que, por ejemplo, la policía ha creado, o bueno, depende de dos institutos específicamente, ¿verdad? Dos instituciones por las cuales se van a especificar estas ciencias forenses. ¿Alguien se acuerda qué institutos eran? ¿O qué instituciones? La, IT la ITCUP, doctor. KitKup, uno, eso. ¿Cuál más? La IDIF, doctor. Excelente, estos dos institutos son los que estudian en base a las ciencias forenses, la criminología y la criminalística, en base a las determinadas profesiones que pueden tener, ¿no? Ya les decía que los policías antes solamente se especializaban en el, qué sé yo, en el sentido balístico, recolección de sangre. Hoy hay un montón de especialidades que, por ejemplo, son necesarias y que antes no había, ¿verdad? Por ejemplo, ingeniería de tránsito. Antes sí se estudiaba los tipos de colisiones, pero hoy se estudia a un nivel de ingeniería en el sentido en el que se logre ya con programas tecnológicos tratar de reconstruir el accidente de tránsito en forma en tiempo real, por ejemplo, en video, 3D, ¿verdad? Muy interesante, por ejemplo, son esos policías. Yo conozco específicamente tres policías especialistas en videos de reconstrucción de accidentes de tránsito. Uy, son requeridos en toda Bolivia. Los llaman, les dicen que vengan y ellos hacen un dictamen pericial específico. Y ese dictamen tiene un valor concluyente, por ejemplo, porque la especialidad que ellos han tomado como ingeniería de tránsito, que no la han hecho acá en Bolivia, creo que la han hecho en Colombia y uno en España, les ha dado esa habilidad como peritos. ¿Ves? Es indiscutible su dictamen de ellos.
muy difícil de objetar, a menos que se hayan olvidado algún protocolo, ¿verdad? Que no tendría mucha relación en cuanto al hecho, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda con las conexiones de las ciencias? ¿Ninguna? Ya. Voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor. Eh, ¿Todos tienen su Código de Procedimiento Penal y su Constitución Política del Estado? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor, yo la tengo. Ya. Los que no tengan, por favor, no se preocupen. Yo ahorita voy a empezar a compartir pantalla y vamos a leer, la tengo en digital para que ustedes puedan ver. Desde la siguiente clase también, por favor, si pueden tenerla, sería muy fácil para que ustedes también vean de frente, porque a veces la tecnología nos juega malas pasadas y que no se nos corte ese rato, ¿ya? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve, no ve? Sí, doctor. Excelente. Ya. Como les decía, hoy nos toca ingresar a, en específico, los principios de la materia del derecho procesal penal, ¿ya? ¿Por qué estamos entrando a los principios del derecho procesal penal? En específico, a mí me encantaría poder constituirme en específico lo que nos dice el Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Que lo vamos a poder ver que está acá, Código de Procedimiento Penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Penal ya nos bota en específico un título en el cual se basan a las reglas de los principios procesales, ¿verdad? Este código, por ejemplo, se los he pasado a ustedes al grupo. Los que recién hayan entrado, por favor, más tarde cuando terminen la clase, avísenme, se los voy a volver a reenviar. Este es el último código actualizado en el sentido de la ley 1173, 1226, la ley 700 y la última corrección y modificación a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿ya? Es decir, que este código está en plena vigencia en cuanto a sus articulados, ¿ya? No van a tener problemas de decir, no, me falta una hoja como los que venden en la calle, ¿verdad? Les decía, el Código de Procedimiento Penal nos tiene en específicamente una parte de garantías constitucionales, ¿ya? Es lo primero que ustedes van a encontrar en el Código de Procedimiento Penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente lo que al principio nos decía Rafaela, toda ley tiene que obedecer a un sometimiento absoluto a la Constitución Política del Estado. Ninguna ley y ninguna de sus partes puede estar en contraparte o en contraposición a la Constitución Política del Estado. Si una ley está en contradicción a la Constitución Política del Estado, se presume que esta ley es inconstitucional. Ya vamos a ir viendo en el tema que nos toca la siguiente clase, que son garantías constitucionales. Veremos quién quiere entrar a eso, admitir. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo es importante el poder hablar de las garantías constitucionales en el sentido en el que, por ejemplo, nuestra materia de derecho de garantías constitucionales tiene en específico acciones de libertad, acciones de defensa constitucional, aquí está, acción de inconstitucionalidad concreta, acción de protección a la privacidad, acción popular, que presumo que ustedes ya han debido llevar esto en procedimiento constitucional. Si no es así, no se preocupen, vamos a tratar de abarcar lo más posible en cuanto a las acciones de defensa constitucional. Muy diferente, si se dan cuenta, nuestro tema a lo que nos dice el PGO, ¿verdad? El PGC. El PGC nos dice que, perdón, a lo que nos dice el Código de Procedimiento Penal, porque estas son otro tipo de garantías. No se preocupen, por favor, yo voy a incluir, voy a adicionar las otras garantías constitucionales y garantías procesales para el conocimiento de ustedes, porque ustedes saben que yo me tengo que limitar a lo que dice el PGC en cuanto a los temas, ¿verdad? Pero para mí es muy importante que ustedes tengan en su poder esa lectura y ustedes puedan disponer de esos principios procesales, jurisdiccionales y constitucionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, si hacemos la audiencia de medidas cautelares, van a aplicar estos principios
constitucionales, jurisdiccionales y penales, ¿verdad? Van a utilizar estos principios para fundamentar en la parte a la que pertenezcan. Ya les he dicho, mucho mejor si yo no participo, yo solamente voy a ser un oyente y entre todos nos vamos a sortear lo que nos corresponda a cada quien, ¿verdad? Va a ser sorteo para que nadie diga, yo quería ser el imputado, ¿verdad? Yo quería ser el culpable de un delito. Vamos a tratar de que sea un delito fuerte para que haya una pelea, nos chasquemos entre todos, nos saquemos las máscaras y bueno, veamos al final qué es lo que va a pasar. No, mentira. Es muy interesante esa práctica y me parece muy interesante que yo, por ejemplo, la siguiente clase vamos a tratar de avanzar la siguiente mitad de lo que queda y les voy a dar una clase más práctica y didáctica en cuanto a los principios procesales aplicables dentro de la práctica jurídica penal, ¿ya? Porque eso es muy importante, como a mí nadie me los ha enseñado, pero a fuerza de enseñanza los he ido aprendiendo durante toda la experiencia de litigar que tengo, ¿ya? En específico, ustedes ya tienen conocimiento más o menos de otros principios en materias diferentes, ¿verdad? Ustedes saben que los principios en cualquier otro tipo de materia jurídica, en este caso de derecho, nos hablan sobre las bases fundamentales por las cuales se debe regir este derecho, ya sea este derecho positivo o este derecho sustantivo, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento Penal. Todos ellos tienen un principio y tienen reglas procesales. La anterior vez hemos visto las fuentes del derecho, por ejemplo. Ustedes han visto que en las fuentes del derecho existe la ley específicamente tiene sus principios del derecho general, por ejemplo, ¿verdad? Esos principios se tienen que respetar dentro de los ámbitos del derecho procesal penal. Van a poder entender ustedes que todo principio conlleva una garantía, un sometimiento, un obedecimiento a este principio por el cual no solo las partes procesales deben someterse, sino que estrictamente las personas o los intervinientes en este proceso, que vendrían siendo el juez, el fiscal, los peritos, los testigos, que siempre vamos a hablar, tienen que someterse a estas reglas procesales, a estos principios. Cualquier persona que no se someta a estos principios procesales se presume la franca vulnerabilidad de cualquier principio. Todo principio en materia penal, en específico, porque es la materia que nos compete, tiene que ser respetado como garantía suprema. Cualquier parte que los vulnera se presume y en este caso el Estado tiene que activar. ¿Por qué? Porque la constitución política del Estado, de nuestro país, es garantista. Entonces, en este caso, los controladores de los derechos y garantías jurisdiccionales y constitucionales tienen que activar la reparación inmediata de estos principios procesales. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos en un estado de derecho, en el que se respetan las normas. Todo ciudadano hábil por derecho tiene la obligación de someterse a la ley o a cualquier disposición reglamentaria que esté de acuerdo a la constitución política del Estado en obligación y sometimiento a nuestras personas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta qué importante es obedecer los principios constitucionales y hacer respetar estos principios constitucionales dependiendo del rol que juguemos en el proceso penal, ¿verdad? Específicamente nuestro temario tiene estos primeros 12 principios en materia penal, ¿ya? Vamos a hablar de principios fundamentales, de principios sustantivos, de por qué hay un carácter específico estatal de estos principios. Principio de legalidad, prohibición de irretroactividad de la ley favorable en el ámbito de validez, igualdad ante la ley, fuero militar, inviolabilidad e inmunidad, menores de edad, territorialidad, personalidad, responsabilidad de la pena y de la humanización de la pena, ¿ya? 12 principios que vamos a manejar como ámbito general. Aquí hay unos cuantos que los vamos a manejar ya como especie, en materia. Yo les voy a pasar mucha doctrina, o si puedo pasarles mis memoriales, se los voy a pasar en cuanto a la aplicabilidad de estos principios constitucionales. Porque muchas veces van a escuchar ustedes en la práctica, o en los juicios, o en las audiencias, se me ha vulnerado el principio del derecho a la víctima, o de mi derecho a la defensa. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué acto propiamente? Hay que fundamentar la vulneración de este principio constitucional o garantía constitucional especificando el acto propio de quien ha vulnerado este principio, ¿ya?
nos vamos a basar en eso porque desde este punto nace cómo debemos nosotros actuar en el proceso penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo inclusivemente obligar a alguien a que siga una denuncia o específicamente obligar a que, por ejemplo, obligarle a una víctima a que me cuente una, dos, tres, cuatro, cinco veces el hecho de violencia que ha sufrido, porque ya existe un principio actual en la Constitución Política del Estado y en la jurisprudencia, que es el principio de no revictimización, ¿verdad? A una víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, sea varón, mujer, niño, niña, adolescente o adulto mayor, no se le puede volver a hacer revivir los hechos por los cuales ha sufrido la violencia, por ejemplo, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ha sufrido la violencia. En este entendido, el principio de no revictimización nos implica que nosotros, bueno, los jueces o fiscales, no pueden volver a tomar dos veces la declaración. Por ejemplo, en inspecciones técnicas oculares no puede participar la víctima porque se presume que va a estar afectada psicológicamente en el sentido en el que va a recordar lo que le ha pasado. Va a sufrir nuevamente este daño psicológico, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo en cualquier tipo de violencia que pueda existir, calificado por la ley 348 ya en específico, ¿verdad? Y otros, que por ejemplo la ley del adulto mayor, niñez y adolescencia y otros tipos de violencia que están calificados, ¿ya? Entonces vamos ya a entrar en específico a los principios en materia penal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún principio que ustedes quieran que lo toquemos para que yo me vaya anotando y tal vez la siguiente clase o la subsiguiente nos tomemos un poquito de tiempo y se los explique? ¿Ninguno? Doctor, Dime. yo quisiera este principio que tengo muchas dudas sobre ese principio, que dice igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Ya. Me parece que tendríamos un poquito que analizar a fondo. ¿Por qué? Porque esto me parece un poco, no sé, un término muy disfrazado, porque el cómo somos todos iguales ante la ley, ¿no? Ajá. Ahí está el detalle. Excelente, muy buena tu pregunta y van a ver, hay un principio que se llama igualdad, ¿verdad? Yo le he fundamentado más en el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Eso lo van a poder ustedes determinar y les voy a dar en específico. Como yo les digo, van a poder ver el tema, el temario del número 2 y ustedes van a poder encontrar no solo jurisprudencia ni solamente doctrina, lo que pasa en otras materias, no en otros temas, que les meten el concepto y van a poder ver la correlación y la concordancia con artículos de la Constitución, del Código de Procedimiento Penal, de tratados internacionales. Eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan los articulados, porque mientras nuestras leyes estén vigentes, a mí me corresponde transmitirles eso, ¿ya? Vamos a ver ese principio de igualdad ante la ley, Marco, no te preocupes. Lo vamos a adelantar, creo que está dentro de unas 4 o 5 diapositivas más adelante, ¿ya? Bien, doctor. Ya. Nos toca ver en principios en materia penal, en específico en los principios fundamentales de la materia penal, 5 principios obligatorios dentro del proceso penal, que son los más denominados como el juez natural, ningún proceso sin acusación, ninguna condena sin proceso, ningún proceso sin delito y la obligación de probar. Este último principio se ha ido adhiriendo a nuestra Constitución Política del Estado a partir de la reformulación de la misma desde el 2009 y lo vamos a ir viendo con la Constitución Política del Estado, ¿ya? Por eso está aquí y la vamos a ir manejando, ¿ya? El juez natural exige y nos da una regla específica en el hecho en el que nos puede entender que este juez natural tiene un ámbito territorial de competencia y de jurisdicción en la que se le califica un ilícito. Por ejemplo, un asesinato que haya sucedido en Santa Cruz, por ejemplo, en el primer anillo, no puede ser puesto en conocimiento de un juez de la ciudad del Alto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las jurisdicciones son competentes, no son competentes. En este caso, no tendría consistencia la jurisdicción y la competencia de este juez de garantías de poder conocer la causa en específico, ¿ya?
de poder conocer la causa en específico, ¿ya? Nos volvemos a alguien acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos que este juez natural es un principio procesal fundamental? Porque evidentemente ya se les ha delimitado incluso la ley 025 y el Código de Procedimiento Penal en su artículo 49, si no me equivoco. Aquí está, vamos a ir viendo, ¿ya? Para que ustedes puedan, vamos a ir concuasando estas situaciones con nuestro código y nuestra constitución política del Estado, para ya llevar nuestra materia más a la práctica que a lo que nos dice la realidad del código, ¿ya? El artículo 49, ahorita les voy a mencionar. Jurisdicción y competencia, ¿ve? Específicamente. Corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de los delitos a la ejecución y la resolución del establecimiento de este código. Esta jurisdicción es irrenunciable e indelegable, por eso es importante conocer esta competencia, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 49, que en específico nos dice las reglas de competencia territorial, nos dice, en específico siempre se utiliza el artículo número 1 cuando se informan los inicios de investigaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este juez es el que tiene el conocimiento del lugar de la comisión del delito, por donde se va a manifestar la conducta de esta persona a quien se le está atribuyendo esta conducta criminal, si se dan cuenta, ¿verdad? O en su defecto, ya van a ir viendo la residencia del imputado o el lugar donde éste se habita. El lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho, ¿verdad? Si el hecho ha sucedido en Santa Cruz, como le digo, han matado a una persona, y las pruebas materiales están allá, entonces la jurisdicción y la competencia corresponde al tema de Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Un juez de La Paz, del Alto, de Cochabamba, no puede ver esta jurisdicción. Ustedes han debido ver cómo incluso a muchas personas, en casos contra el Estado, los han traído de otros países, de otros departamentos, a juzgarlos aquí en La Paz, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de corrupción o contra el contra delitos contra el Estado, esta regla de competencia tiene un carácter excepcional por puntos, ¿verdad? Solamente por el hecho de que es contra el Estado, ¿ya? Esta regla de competencia del juez natural se encuentra en específico en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Que también nos vamos a ir a la Constitución Política del Estado, para que ustedes puedan ver, ¿ya? Disculpen si estoy yendo un poquito rápido, pero tenemos el tiempo cortito, ¿ya? No, perdón. El artículo 179, mil disculpas, me he equivocado de número. Me estoy yendo a los tratados de derechos humanos. Y aquí está. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia. Los tribunales departamentales de justicia y de sentencia y jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena campesina se ejercen sus propias autoridades, exigirán jurisdicciones especiales y reguladas por la ley. Aquí está el principio del juez natural. Nos están diciendo que va a depender del territorio, en específico del Tribunal Supremo de Justicia, y este Tribunal Supremo de Justicia tiene sus entes subdivididos que son los tribunales de justicia departamentales, y estos tribunales de justicia departamentales ejercen sus tuiciones en cada asiento judicial, por así decirlo, porque incluso hay asientos mixtos, ¿verdad? Pero en estos ya depende de la lejanía que se encuentre del asiento judicial más cercano, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente nos hace una pequeña excepción en cuanto a la justicia indígena originaria campesina, que se ejerce por sus propias autoridades, ¿verdad? Esta justicia indígena originaria tiene sus facultades ya, como las han demostrado hace mucho tiempo, pero también tiene sus limitantes. No pueden, por ejemplo, ellos juzgar, calificar un delito, una pena. Directamente en cuanto al conocimiento de un delito, ellos tienen la obligación de poner en conocimiento o remitir en este caso a la persona que ha cometido el delito al asiento judicial o a la policía, a la posta judicial o al Ministerio Público más cercano a esos tres organismos o esas tres bases judiciales, asientos judiciales que se llaman, ¿verdad?
Entonces se han dado cuenta que importante es contar con el juez natural, ¿verdad? Por su jurisdicción, su competencia y su territorio, ¿ya? Dentro de estos mismos procesos fundamentales, es importante que ustedes conozcan que no hay ningún proceso sin ninguna acusación. Esto es una garantía constitucional que incluso presume que incluso es de un estándar más alto. ¿Por qué? Porque nos dice que para fundamentar un proceso penal en cuanto a la jurisprudencia, tiene que haber una persona que acusa, tiene que haber una persona que denuncia, tiene que haber una persona que pone en conocimiento este hecho punible, este hecho doloso, culposo o por omisión, que ya puedan calificarlo durante la etapa procesal. En específico, ya ven y ustedes leen, dice, pueda ser público o privado. El privado tiene la facultad de poder hacer una denuncia escrita, denuncia verbal o presentar su querella, que cuando vayamos viendo en la materia ustedes van a ir delimitando y vamos a conocer la diferencia entre ambos, ¿no? Incluso tiene el ejercicio de la acción penal privada, delitos de acción privada que van a ir en cuerda separada y no por ejemplo, ahí no interviene el Ministerio Público. Cuando es público, el Ministerio Público tiene la tutela, tiene la obligación de ejercer la acción penal pública, ya sea a denuncia de parte o ya sea de oficio. Entonces, si imagínense si hay un proceso con una parte que no acuse, mágicamente, qué sé yo, un juez de control jurisdiccional lo lleva a que lo impute formalmente a una persona, lo mete a la cárcel sin que haya pruebas, víctima o alguien se haya constituido como denunciante, por ejemplo, en algún delito irrelevante. Entonces, nos está vulnerando este principio procesal, que también se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado. ¿Ya? ¿Por qué les digo que la Constitución Política del Estado nos prevé esta situación? Porque incluso el Código de Procedimiento Penal, que se los había mencionado hace un momentito, nos da estos principios incluso como constitución. Ay, nos hemos pasado al Código Penal. A ver, no me dicen nada, ustedes nos pasamos. Ya se nos vuelve a pasar. Ya. Aquí está. Nos dice específicamente, ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Este artículo nos ha sumado dos principios fundamentales del procedimiento penal o de la materia penal, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos está sumando esta situación. Incluso nos está sumando la persecución penal única, ya que después vamos a ir narrando en el sentido de los demás principios procesales que nos faltan, por si acaso, ¿ya? Entonces se dan cuenta cómo el mismo Código de Procedimiento Penal y la Constitución nos dice que no puede haber un proceso sin acusación o sin parte que acuse, porque nos está diciendo que es una garantía constitucional, ¿verdad? Para que exista un proceso penal, tiene que obligatoriamente haber una parte que está denunciando este hecho. ¿Qué hecho están denunciando? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos en el cual se están basando esta denuncia, esta querella, actuado por oficio, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí está la otra parte que nos dice el Código Procedimiento Penal. Sin proceso legal, ¿verdad? Sin proceso. Eso quiere decir que además de tener el juez natural y poder tener la garantía de que no exista ningún proceso sin una parte que acuse, esto nos está dando las reglas de juego, las reglas de cancha, ¿verdad? En el sentido en el que si me van a hacer un proceso, tiene que haber una autoridad que conozca, que diga si no se me está vulnerando el principio a la inocencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si esta autoridad, controlador de derechos y garantías, va a presumir que se me está vulnerando, entonces se declara nulo. Entonces, este proceso, por tanto, no existe. Se tienen que regir a las reglas de juego, a las reglas de cancha. Cómo se tiene que iniciar un proceso penal, a quién se le tiene que poner en conocimiento. Si es una persona que ha sido aprendida, por ejemplo, flagrantemente, se tienen que seguir igual las reglas de juego, poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Se le menciona, se le ha encontrado a esta persona en flagrante con las manos en la masa, por ejemplo, ¿verdad? Robando o ejerciendo violencia, violando, no sé. Se le ha encontrado y existe un proceso específico para delitos con flagrantes, por ejemplo, ¿verdad? Siempre y cuando existan los elementos necesarios. Entonces, ustedes van a ver y ustedes van a conocer durante el transcurso de nuestra materia que existen diferentes formas de procesar los delitos, ¿no?
Ya les decía, hay el proceso ordinario, que es el que se sigue por regla. Hay el proceso de acción privada, el proceso, como les decía hace un momento, contra delitos de flagrancia, delitos de, por ejemplo, proceso abreviado. Se resumen diferentes procesos, diferentes etapas en el proceso, pero se siguen las mismas reglas. Que tiene que existir un proceso, es decir, que la parte que se someta al proceso se sepa que se le están respetando sus derechos y garantías constitucionales, jurisdiccionales y del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Este principio también es muy importante. En el principio que existe, no puede haber ningún proceso si no existe delito, nulla crimen, nulla poene sin ley. Es uno de los principios más conocidos dentro del derecho penal. ¿Por qué? Porque nos dice que para calificar la conducta de un ilícito, de un actuar doloso en específico que vulnere un bien jurídicamente protegido, tiene que estar transcrita esta conducta, ¿verdad? Tiene que estar dentro del tipo penal. Si no existiera el tipo penal, entonces no podemos nosotros iniciar o activar una etapa procesal, ¿verdad? Porque este delito no estaría tipificado en la ley sustantiva, que en este caso viene siendo el Código de Derecho, el Código Penal, por ejemplo, ¿verdad? Por eso nos dice que nos prohíbe específicamente que un ilícito no pueda ser seguido si este mismo no tiene un actuar que sea lesivo al interés social, por ejemplo, ¿verdad? Si un delito no tiene las partes congruentes de lo que transcribe el non juris de un delito, entonces este delito no ha nacido en la vida legal. No podemos darle luz, no podemos darle vida a este delito porque no tiene las facilidades de poder completarse en un delito. Ustedes saben las características del delito. Para que haya un delito tiene que haber un sujeto pasivo, un sujeto activo y un bien jurídicamente protegido, más allá de las reglas que nos dice el non juris de cada delito, ¿verdad? Porque ustedes saben que los delitos ya nos califican a una tercera persona probable de una comisión del delito. Nos dicen, el que matare a otra persona tendrá una pena de 20 a 30 años, por ejemplo, ¿no? Ya nos está diciendo quién, nos está diciendo que el que matare tiene que ser una persona, ¿verdad? Una persona dentro de sus habilidades legales, ¿no? Si por alguna razón deduce la falta de capacidad legal, entonces ahí nos interviene otra situación. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder procesar, es inimputable. Entonces va a poder haber delito si es inimputable, va a poder haber proceso en el caso de que sea inimputable. No, ¿verdad? Pero esta inimputabilidad tiene que probarse. No es solamente mencionarles, tiene que haber los elementos necesarios para poder ser probada. ¿Ya? A esto es a lo que nos refiere el siguiente principio, que es la obligación de probar. ¿Ya? Ya hemos hablado con ustedes repetidas veces la presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene tres vertientes, que las vamos a llevar a la siguiente clase. ¿Ya? Estas tres vertientes específicamente nos garantizan que el que acusa o el que tiene la dirección de la acción penal tiene la obligación de probar. Pues mi derecho a la presunción de inocencia incluso está latente hasta la emisión de la sentencia. Mientras una sentencia no sea declarada ejecutoriada y notificada a las partes y no exista oposición alguna, no pueden vulnerarme el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, este ente, esta persona o la institución que esté encargada tiene la obligación de probar que yo soy culpable, ¿verdad? Por eso hoy en día dicen que el imputado, la carga de la prueba se le obliga a la parte que acusa, ya sea el Ministerio Público, ya sea la víctima, ¿verdad? El Ministerio Público, por ejemplo, ha rechazado casos de violencia familiar, de violencia psicológica, por el simple argumento de que la víctima no ha cooperado con la investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puede pedir el Ministerio Público y la policía a la víctima que, por ejemplo, vayan a notificarle a su agresor, ¿verdad? Que vayan a notificarle todos los actuados, las medidas de protección, las garantías? ¿No es acaso este actuar del Ministerio Público de exigirle a la víctima que coopere con la investigación en el sentido de revictimizarla nuevamente? ¿Cómo le pedimos a una víctima que se enfrente cara a cara para notificarlo a su agresor, por ejemplo, sea de cualquier género, ¿no?
cómo un funcionario policial veedor también de los derechos y garantías puede decir a una víctima, me tienes que llevar al domicilio donde está este agresor y me tienes que llevar porque lo tengo que notificar y tú vas a ser la testigo, por ejemplo, o el testigo, ¿verdad? Se dan cuenta en este sentido que, por ejemplo, ahí la carga de la prueba está un poco obligada y hay muchas víctimas que por esa razón han abandonado sus procesos, ¿verdad? Porque el Ministerio Público dice, no me han cooperado, no me han ayudado a encontrar al agresor, ni mucho menos que se vuelva a reencontrar con el agresor, y se rechaza la presente denuncia por no existir los elementos suficientes, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio Público está desconociendo su obligación de probar la culpabilidad de esta persona, porque mientras exista una valoración psicológica o algún otro tipo de médico forense que nos luce, todavía existe y está latente el principio de revictimización y de favorabilidad a víctima de violencia, en situación de violencia, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos imputados se agarran de este principio porque dicen, se sientan de manos cruzadas que me prueben que yo soy culpable, ¿verdad? Ahora, hay muchos imputados o muchas personas que ejercen defensa, prueban, solicitan pericias, pero a veces les resulta contradictorio porque en la práctica ustedes van a ver que la parte que acusa muy pocas veces quiere perder, por ejemplo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ninguna. Ya. Los principios sustantivos específicamente los vamos a hablar más en el sentido general, ¿ya? Porque uno de los principios sustantivos del derecho procesal penal se ejerce en cuanto a que todo actuado procesal penal tiene que estar conforme y bajo las reglas de la Constitución Política del Estado, que en este específico proclama, ¿verdad? El artículo 117, ninguna persona puede ser condenada sin antes haber sido oído. El principio regulador de la Constitución Política del Estado en cuanto a la aplicabilidad de la protección a las víctimas, por ejemplo, ¿verdad? Este proceso penal como principio tiene que regirse a las reglas de conducta y a las reglas de la Constitución Política del Estado, lo que nos va a llevar al principio de oficialidad. El principio de oficialidad, por ejemplo, ante el conocimiento de un hecho punible público, se tiene que materializar más allá de la denuncia escrita o querella de oficio, que el fiscal o la policía generen el conocimiento necesario para que este hecho delictivo no genere un impacto social, ¿verdad? O en su defecto el impacto social sea menos gravoso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el principio de oficialidad nos dice que el conocimiento de la fiscalía, por eso ustedes van a ver un montón de casos cuando vayan a los juzgados, dicen Ministerio Público, por ejemplo, contra Espinosa, contra Mendoza, ¿no? Dicen, por ejemplo, Espinosa contra Mendoza, ¿no? Entonces, Ministerio Público contra, y recién se apersona a la víctima, recién toma conocimiento la víctima, ¿ya? Es como les digo, un proceso más general y amplio en el sentido en el que el Estado tiene que ejercer su rol de oficio, por así decirlo. Ustedes van a conocer y van a escuchar, tenían que haber incluso de oficio denunciado ese delito, ¿verdad? Pero hay que también entender la calidad del oficio que tiene el Estado, ¿ya? El carácter estatal como principio fundamental del derecho procesal penal, ¿ya? En específico, dentro de este carácter, ustedes van a ver que el Estado tiene dos caracteres fundamentales, que es en específico el exclusivo y obligatorio de función jurisdiccional y el de independencia. Este principio ya se nos está yendo en vertientes, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos saltado el B. No tengo, voy a abrir un ratito, ¿ya? Por ejemplo, el carácter principal de la ley, que lo voy a modificar la presentación, no se preocupen, la van a tener ya después para poder descargarla. El principio en específico de exclusividad en cuanto a la ley, en cuanto a lo que tiene el Estado de carácter penal, nos dice que este carácter es exclusivo de la función jurisdiccional, en el sentido en el que la Constitución y las leyes le dan el entendimiento al Estado para que este Estado pueda decidir sobre el derecho, exigir la función jurisdiccional, determinar la función jurisdiccional, quién es el que va a tener la situación por la cual se va a encargar este proceso penal, y en específico nos vamos a ir al artículo 178 de la Constitución Política del Estado, ¿verdad?
que es lo que le hemos leído antes. La potestad de impartir justicia está emanada por el pueblo boliviano y se sustenta en los principios: imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, gratuidad y demás principios que nos está señalando, ¿no? La independencia judicial de acuerdo a la carrera judicial y a la presupuestaria de los órganos judiciales. Ese es el carácter, por así decirlo, obligatorio y exclusivo del Estado en el orden del derecho procesal penal. Muy diferente en cuanto a la independencia como carácter. ¿Por qué? Porque aquí, y en este sentido, nos va a decir que el juez puede tomar una decisión dentro de los márgenes y dentro de las reglas que le da el Estado y la ley, sin que pueda existir algún otro tipo de intermediación, ¿verdad? Sin que tenga alguna presión de algún tercero, ¿verdad? Ustedes han visto que hoy últimamente y se ha puesto de moda que cometidos, por ejemplo, de delitos, las personas van y reclaman frente a la fiscalía, se huelga, botan petardos, juez maleantes, corrupciones y todas esas cosas. Esta garantía de independencia nos dice que el juez, pese a estas situaciones sociales que puedan existir o delucirse, tiene la garantía de independencia que puede, más allá de la presión social o presión política o presión externa, fallar en función a los derechos y garantías constitucionales, por ejemplo, ¿verdad? Que le puedan ser de mejor prevalencia a un ciudadano, víctima o imputado, ¿verdad? O cualquier parte procesal que intervenga en este proceso penal, ¿ya? Ustedes conocen un poco, han debido llevar tal vez en materia laboral la irretroactividad de la ley, ¿ya? ¿Por qué se nos hace importante poder conocer la irretroactividad de la ley? Porque la ley, siempre ustedes van a ver que la ley dice y presume que restringe lo doloroso y amplía lo favorable como un principio del derecho en general. En específico, en cuanto a la materia del derecho procesal penal, existen reglas del juego. Por ejemplo, existe un tiempo para denunciar los delitos. No pueden denunciarse a gusto y antojo. Por ejemplo, existe un artículo en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de Procedimiento Penal, que en específico es el artículo 24 y el 27, que nos dicen el tiempo por el cual una persona puede denunciar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ustedes ven que existen los motivos para la prescripción, ¿verdad? Prescripción de la acción penal, por ejemplo. Ahí ustedes leen en el artículo 29 que nos dice: en 8 años para delitos que tengan señalado una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 o más de 6 años, por ejemplo. Aquí ya nos está poniendo un límite para denunciar, ¿verdad? Nos dice que podemos denunciar, tenemos hasta 8 años de sucedido el hecho. Ya vamos a ver desde cuándo se computa la prescripción de la acción penal, ¿ya? Porque mucha diferencia hay entre la prescripción y la extinción de la acción penal. Existe también extinción de acción penal por prescripción. Específicamente ese es el incidente que se plantea, o la excepción. Extinción de acción penal por prescripción de la acción penal, ¿verdad? Durante estos 4 artículos que dice, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen 2 años de delitos sancionados que tengan penas no privativas de libertad. Por ejemplo, injuria o difamación, delitos que nos dicen con trabajo comunitario o alguna otra sanción. Entonces, aquí nos está poniendo una irretroactividad de la ley, ¿verdad? Porque nos pone un limitante para poder ejercer nuestro derecho de activar el derecho procesal penal, ¿verdad? Nos dice la ley que tenemos una limitante en tiempo. Es por eso que es importante que se tome en cuanto al debido proceso y la duración del proceso, en este caso, y siempre una ley penal va a ir modificándose durante el tiempo y durante las etapas procesales. Por ejemplo, la ley 1173, que le ha dado más beneficio a los imputados. Por ejemplo, los imputados tenían una detención preventiva casi eterna, sin un tiempo adecuado, ¿verdad? Y había muchos privados de libertad que estaban con detención preventiva, que incluso ya habían superado su pena mínima y su pena máxima, ¿verdad? Entonces se planteaban incidentes de extinción de acción penal, duración máxima del proceso. Pero esta 1173 le ha dado la luz a estas personas privadas de libertad en el sentido en el que, por ejemplo, pueden tener un tiempo determinado para la detención preventiva.
6 meses nos dice la ley, máximo 9 meses, ¿verdad? Pero esto tiene que estar fundamentado, porque ahora el fiscal nos tiene que decir, durante este tiempo que necesita, 6 meses, un mes, 30 días, 75 días, nos puede poner 50 días, cuáles son los actuados que va a realizar, diferencia que hacía antes de la 1173, que les estoy hablando de hace un par de años, del 2019, por ejemplo. Antes el fiscal no decía, tengo pendiente estos actos que me van a durar un mes, por 30 días, ¿verdad? Entonces ahora tienen la obligación de fundamentar la cantidad de tiempo que necesitan para la detención preventiva, porque ya hay jurisprudencia que nos señala que la detención preventiva no puede ser tomada como una sentencia anticipada. Por eso es que ustedes han conocido y van a conocer que en el transcurso de los años se van votando leyes, por ejemplo, de amnistía e indulto, por este específico error de la ley anterior, por ejemplo, ¿verdad? Que no existía el tiempo de la detención preventiva. Entonces, la irretroactividad de la ley no puede tampoco constituirse en un principio de excepción, ¿ya? Por ejemplo, si un delito se deroga, una persona que está sentenciada por ese delito se puede beneficiar por el tema de la derogación de ese delito y decir, bueno, yo ya cumplí la mayoría de mi pena. Claro, se puede derogar, porque acuérdense que las penas, más allá de ser un castigo, son un tipo de reinserción, lo que hablamos en la anterior clase, ¿verdad? Que evidentemente no se cumple, pero tienen el carácter reinsertativo para el derecho procesal penal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, específicamente la irretroactividad de la ley y la prohibición de que sea desfavorable es en específico más al principio del indubio pro reo. En caso de duda se beneficia al reo o al detenido, ¿ya? No tanto hacia las víctimas. Hoy sí hay mucha protección en cuanto a la víctima y en cuanto a las leyes, ¿verdad? Principios de verdad material en cuanto a al principio de inmediatez para las víctimas, por ejemplo, ¿verdad? Las víctimas tienen mucho más beneficios en cuanto a jurisprudencia que los imputados, simplemente que se les respete su derecho, por ejemplo, a la favorabilidad del reo en caso de duda y en caso de la presunción de inocencia, ¿verdad? Nos vamos a ir al principio que nos decía Marco, igualdad ante la ley, ¿ya? Yo lo quiero llevar específicamente más a igualdad ante la ley, ¿ya? Porque específicamente el tema nos dice y el acápite nos dice igualdad, simplemente, sin especificar, ¿ya? Esta garantía surge de un choque de derechos y garantías, no solo constitucionales, sino también jurisdiccionales, ¿verdad? En el que tiene que existir un trato igualitario a todas las partes, no solo litigantes, ¿ya? Ministerio Público, testigos, el ente investigador que es la Policía Boliviana. Y para eso nos vamos a ir a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Nos vamos a ir en específico al artículo 14. El artículo 14 nos da mucha luz en cuanto al principio de igualdad y más ratito nos vamos a ir a otro artículo, ¿verdad? ¿Por qué es importante tomar en cuenta el artículo 14 numeral 1? Porque nos dice que todo estante y habitante o persona que viva dentro del Estado Plurinacional de Bolivia tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes. Y estos derechos están reconocidos sin distinción alguna por nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, aquí está un principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que además de tener personalidad, tenemos la capacidad. Nuestra personalidad es el arreglo que tenemos ante la ley, poder ser sujetos de derechos. Y la capacidad es eso, poder ejercer estos derechos que nosotros tenemos. Ya sean como garantías de víctimas, de imputados, del Ministerio Público, de juez natural, o de que se me respete, no se me grite, por ejemplo, en audiencia a jueces, ¿verdad? Porque hay muchos jueces que se les gritan, ¿verdad? Entonces, cuán importante es poder saber que nosotros, como juristas, en este caso más allá de estantes y habitantes, podemos nosotros decirles a nuestros clientes que ustedes, o bueno, a las personas que ustedes vayan a defender, tienen esta personalidad y esta capacidad jurídica, ¿ya? Sin distinción alguna a las leyes. Lo que nos lleva automáticamente al artículo 109 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque vean cómo de un artículo nos vamos a ir a otro artículo y ustedes van a ir viendo, o en sus memoriales van a ir poniendo un montón de artículos como ya se me hace de máquina, ¿verdad? Nos dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igualdad de garantías en su protección.
Los derechos y sus garantías solo pueden ser regulados por la ley. Aquí está Marco, lo que nos dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque el anterior artículo, el 14, nos decía que tenemos personalidad y capacidad. Y este artículo nos dice que la Constitución Política del Estado, dentro de los estándares más altos de protección, el derecho de igualdad gozan de protección absoluta por la Constitución Política del Estado, siempre y cuando estos derechos no se encuentren en controversia. Es decir, que mi derecho, por ejemplo, como víctima, no esté infringiendo el derecho del imputado, o del imputado no esté infringiendo mis derechos como víctima. Por eso nos dice que gozan de protección especial y protección igualitaria, ¿verdad? Nadie puede vulnerar estos derechos, ya sea una persona común y corriente o una autoridad jurisdiccional, Ministerio Público, Policía y juez natural. Por ejemplo, ustedes ven lo que sucede mucho con el tema de cuando a uno lo para un patrullero de tránsito. Automáticamente, ¿qué hace el patrullero de tránsito? El patrullero de tránsito no nos dice qué infracción estamos cometiendo, ¿verdad? Directamente nos dice su licencia de conducir o su brevet. Y este brevet y esta petición de nuestro documento de identidad de licencia de manejar no puede ser pues retenido por ninguna persona. ¿Qué hacen estas personas? Les retienen y acompáñame a tránsito. Entonces yo no te quiero acompañar, multame. Entonces se dan cuenta que ahí me están vulnerando mi principio de igualdad ante la ley, ¿verdad? Porque incluso este agente policial tiene la obligación de respetar mis derechos y garantías constitucionales. Si la ley a él no le faculta que me decomise mi licencia, a menos que me encuentre en una vulneración de un delito, incluso en la vulneración de un delito no me puede sustraer mi licencia de conducir. Por eso ustedes han visto muchos videos, me está grabando y me está pidiendo plata y los policías proceden a subirse. Acompáñame, te voy a llevar, ¿no ve? Y ahí en la policía agarran y empiezan a decir valoradas, que si no quieres que se te quite tu licencia. Y ya se ha vuelto un mecanismo de chantaje, por ejemplo, ¿verdad? Este principio es uno de los principios más sonados dentro de la práctica procesal penal, ¿ya? Dentro del plus que yo les voy a dar de principios, este principio de igualdad nos lleva específicamente cuando se vulnera este principio de igualdad, se vulnera el principio de seguridad jurídica, por ejemplo, automáticamente. Ya lo dicen las jurisprudencias, no lo digo yo. Entonces es importante que nosotros fundamentemos, por ejemplo, cuando estamos fundamentando algún agravio, que fundamentemos el acto que nos ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, fundamentando el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Nuestra seguridad jurídica se encuentra pues plasmada en el artículo 14 que les he dicho, ¿verdad? De la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado, nuestro artículo 14, nos garantiza que tenemos esa personalidad y esa capacidad jurídica con las leyes y con los derechos que reconocen no solo esta la Constitución, sino también los tratados internacionales referentes a derechos humanos o derechos preferentes que puedan ser vinculantes con nuestra Constitución Política del Estado. Entonces se dan cuenta cómo un derecho, un principio de igualdad nos deriva a otro principio de seguridad jurídica, por ejemplo, que no está transcrito en la Constitución Política del Estado, pero ya el Tribunal Constitucional ha entendido que la vulneración al principio de igualdad automáticamente vulnera el principio de seguridad jurídica. Se nos va a pasar esa sentencia, ¿ya? El principio de igualdad ante la ley nos presume en específico situaciones por las cuales nosotros podamos contar con una equivalencia en cuanto al trato a la ley procesal, ¿ya? Que no se nos vulnere ningún derecho ni objetiva ni subjetivamente. De ahí nacen las acciones de defensa constitucional, por ejemplo, o los recursos que quedan en materia, incidentes, excepciones, apelaciones, ¿verdad? Para que se nos respete, instancias que se deben seguir obligatoriamente, ¿verdad? En específico también nos van a dar la luz de que las partes en un proceso tienen la igualdad sin distinción alguna, que puedan ser acusadas y puedan ser acusados en el sentido específicamente del principio de contradicción, ¿ya? Para que esta igualdad se pueda definir en un proceso igualitario, equitativo, en el sentido en el que se tenga la certeza de que se han respetado estos principios, de poder actuar en contradicción, acusar y ser acusado, ¿verdad? O en su sentido de poder defenderse, ¿ya? Entonces,
Si se respeta este principio, va a haber un proceso penal, por así decir, perfecto. Y se va a llegar a una sentencia o a un sobrecimiento o algún rechazo, pero con el conocimiento de que se ha respetado la igualdad ante la ley. ¿Ya? Que es muy, muy, muy importante el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, este tema es muy conocido y ustedes lo van a poder ver en la ley de los militares, por ejemplo, y los policías. ¿Ya? El fuero militar implica que existe una excepción a esta regla de la competencia juzgada. ¿Por qué? Porque existen jurisdicciones, por ejemplo, específicas para juzgar a personas que dependen, o como se los dice comúnmente, están bajo juramento de bandera, ¿verdad? Estas personas tienen una jurisdicción competente, en específico la jurisdicción militar, que conocen específicamente las faltas y sanciones disciplinarias, por ejemplo. Pero esta excepción no puede estar fuera de lo que el derecho no ha mencionado en específico, derechos y garantías constitucionales. Si una persona que tiene este fuero militar comete un delito dentro de la ley sustantiva, que es el Código Penal en específico, esta jurisdicción militar no va a intervenir, o en su defecto lo va a remitir a la justicia ordinaria dependiendo su accionar. Excepcionalmente, tanto los militares como los policías tienen excepción en cuanto a la función específica de su cargo o de su investidura en cuanto a la presunción de un delito, ¿verdad? Por ejemplo, los policías, por el hecho de poder evitar que se produzca un delito mayor, pueden hacer un delito menor, por ejemplo, qué sé yo. Muchos policías les prohíben que desenfunden sus armas si es que no se encuentra inminentemente en riesgo su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el policía tiene que justificar que su vida estaba inminentemente en riesgo y a punto de perder la vida, por ejemplo. Y eso es un tema muy, muy lindo de poder generar incluso tesis, de poder fundamentar el fuero militar y a los policías, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un caso de un fuero militar en el sentido en el que era una patrulla de anticontrabando, ¿verdad? Han puesto una barricada para un auto cerca de una población y el auto no ha respetado esta autoridad que inviste, por ejemplo, esta patrulla que tiene la autoridad de poder detenerlos porque presumían que estaban llevando mercadería de contrabando. Entonces, en pleno conocimiento de este hecho delictivo, el auto ha procedido incluso a tratar de atropellarlos para que no los agarren, ¿verdad? Y se ha ido a una población a esconder. Pero ¿cuál es el hecho más relevante en este caso? Un teniente, al tratar de esquivar el auto que estaba a punto de atropellarlo, sin darse cuenta, ha procedido a hacer un disparo de su arma reglamentaria. Lamentablemente, este disparo, por rebote, por inercia, por el tema de balística, ha rebotado en una de las llantas y le ha dado en su cadera a uno de sus camaradas, ¿verdad? Esto ha generado un proceso penal, inclusivemente un proceso en la jurisdicción militar. El proceso penal ha sido rechazado porque se ha demostrado que este teniente no tiene las ganas, la intención de dispararle a su camarada, sino que lamentablemente por el hecho de tratar de salvar su vida, en este caso que ha sido comprobado, por el atropello que intentaban hacer en contra de él, sin querer ha disparado. Hoy este tema está siendo dilucidado en el área, por ejemplo, de justicia militar, por ejemplo. Hemos planteado el incidente de falta de competencia en el juez de control jurisdiccional, nos ha dado curso al incidente y a la excepción, y se está dilucidando. Evidentemente hay una falta administrativa militar, se le ha dado su sanción correspondiente que tiene su propia normativa militar, y ustedes la van a poder ver, yo la tengo en mano, se las voy a poder pasar. En específico es un procedimiento muy, muy interesante el que tiene la justicia militar, la normativa militar del procedimiento sumario informativo, en específico para estas personas que se encuentran dentro del foro militar. No así la policía simplemente tiene la ley 101, que ya específicamente los deriva a un tribunal competencial. Este tribunal, más allá de poder ejercer un debido proceso, los castiga, les remite su file. Es un poco complicado hablar de este tema porque a veces los procesos son muy injustos para estos sujetos que dependen de esta justicia, por ejemplo, militar, porque no hay una presunción, por ejemplo, de inocencia o de verdad material. Directamente los castigan, qué sé yo, los arrestan o los mandan a un tipo de letra
o los perjudican en su ascenso o en el tema de su posterior solicitud de algún otro tipo de cursos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, para mí, en mi sentido de pensar y de razonar, no debería existir porque tendría que haber una presunción, por ejemplo, de inocencia que se respeten específicamente con estas partes, porque son muy estrictos en ese sentido y a veces se terminan perjudicando dentro de, por ejemplo, he visto, y por ejemplo en este caso de este subteniente tiene muy buena carrera militar, por así decirlo, ¿no? Uno de los primeros de su curso, entonces ya se ha visto perjudicado con este proceso penal y este proceso disciplinario que le han exigido, ¿verdad? Que seguramente durante el transcurso se va a modificar estas leyes con mucha seguridad, ¿ya? Nos vamos a pasar a los principios en materia penal, en específico de inviolabilidad e inmunidad. Nos vamos a regir y nos vamos a tratar más al principio de inviolabilidad. Ya hemos visto que la Constitución Política del Estado nos da y nos reviste de personalidad y capacidad jurídica. En este sentido, los tratados y las convenciones en derecho humano han formado parte del bloque de constitucionalidad, en específico a temas relacionados con la violación de derechos y garantías constitucionales. Un derecho y garantía constitucional es el derecho a la defensa, ¿verdad? Que toda persona a la que se le pueda imputar un delito, se le pueda acusar un delito, tiene el derecho no solo a la defensa, tiene el derecho a la defensa técnica y a la defensa material. ¿Qué es la defensa técnica? Poder contar con un abogado patrocinante, especialista o no en el caso en específico o en el delito específico, que le pueda ayudar a resolver esta controversia jurisdiccional y procedimental, ¿verdad? Este profesional específicamente tiene que ser un abogado en ejercicio libre de la profesión, específicamente y en otras instituciones son abogados dependientes de esas instituciones, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, ¿verdad? Son abogados dependientes y ellos mismos se constituyen en defensa técnica, por ejemplo, de alguna víctima que no tiene los recursos necesarios, ¿ya? Esta inviolabilidad de la defensa, ustedes están viendo, tiene sus actuados dentro de la Constitución Política del Estado. Al más común, nos vamos a ir al artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que en específico nos trata del debido proceso, en cuanto a la capacidad y el reconocimiento de esta Constitución. Por ejemplo, dice, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, y a una justicia pronta y oportuna. Aquí está. El derecho nos está asistiendo, incluso el Estado, cuando no contamos con los recursos necesarios, hay una oficina de defensa pública, abogados que se dedican a la defensa de personas en situación de denuncia o de imputados, que les ejercen la defensa técnica y material para que puedan entender. Esto quiere decir que también la defensa material es la actitud que puede tomar cualquier persona, víctima o imputado, para poder conocer los elementos por los cuales se está siguiendo este proceso penal. El imputado, por ejemplo, puede pedir la palabra y decir lo que él conoce del derecho. Puede decir si me está calumniando, es mentira. La víctima puede tener el derecho a la defensa material en el sentido de decir que pueda ser oída por la autoridad jurisdiccional, por el fiscal o por las personas que intervienen dentro de este derecho procesal penal. ¿Ya? La inviolabilidad del domicilio. Aquí está bien específico, porque nos dice que el humano desarrolla sus actividades y características temporales y habituales de estabilidad, donde tiene una residencia y permanencia. Entonces, nuestro domicilio, nuestra casa, nuestro lugar donde vivimos, donde moramos, más allá que sea propio o no, tiene un carácter inviolable, porque se supone que esta residencia tiene un carácter confidencial y de reserva. Solo puede ser violada bajo algún tipo de excepción material o específicamente para la comprobación de algún hecho delictuoso. En este caso, un juez tiene que emitir un mandamiento debidamente fundamentado para que las autoridades, o en este caso la policía, puedan allanar un domicilio. Mientras no exista una autorización por juez, un mandamiento de allanamiento o algo, el domicilio es inviolable, es decir, nadie se puede entrar y, por ejemplo, nos pueden sacar a nuestra casa, nos van a decir, tú eres culpable de tal delito y sin que se nos respete este principio de la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad?
El artículo 25 de la Constitución Política del Estado nos señala que el domicilio tiene la característica de inviolabilidad. Vean cómo incluso la Constitución ya protege el domicilio, ¿verdad? 25. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Ya es lo que les acabo de decir. Una autoridad tiene que fundamentar una decisión en cuanto a la violabilidad de ese domicilio, ¿verdad? No basta solamente decir necesito descubrir el hecho que están denunciando, sino tiene que fundamentar cuáles son los antecedentes y qué hecho pretende probar, con qué pruebas que presume que estuvieran en ese domicilio, por ejemplo. ¿Ya? Acá también nos vamos a ir al mismo artículo de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque hoy ustedes han visto que la correspondencia y las comunicaciones en específico son violadas desde el principio de las redes sociales, por ejemplo. Yo converso con alguien y esta captura de pantalla que tengo con alguien es publicada en el Face, en el WhatsApp o se comparte en algún otro lado. Estas conversaciones, ya sean digitales, sean por teléfono, inclusive el tránsito de llamadas y el flujo de llamadas que se pueden tener, y en cuanto también a la emisión de la correspondencia, por ejemplo, facturas y toda esa situación, es inviolable. Mientras tampoco hay autorización de una autoridad, estas mismas se pueden presumir de obtención ilegal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le llamo a una persona de mi número fijo y le grabo la llamada, ¿verdad? Y la presento como prueba. Yo no estoy siguiendo los mecanismos legales para poder obtener esta prueba, ¿verdad? Porque la estoy grabando yo a mi gusto, tal vez con un mecanismo en mi celular o otra grabadora, ¿verdad? Tiene que tener un carácter legal. No se puede presentar, aquí tengo la prueba en la que el mismo se acusa del delito, no. Se solicita el desdoblamiento y esta prueba va a ser pertinente si la autoridad la considera así. ¿Por qué? Porque esta protección dentro de la intimidad, la privacidad y la dignidad no solo es un derecho constitucional, sino también un derecho humano, desde que existen las comunicaciones y las correspondencias. En Estados Unidos, por ejemplo, el robo de la correspondencia es considerado una felonía, un delito de Estado, un delito grave, por ejemplo, ¿verdad? Nadie puede robar la correspondencia de otra persona, ¿ya? Nos vamos a ir a la inmunidad procesal. En específico es más que todo, ustedes han debido escuchar que hay muchos servidores públicos, en este caso senadores, diputados, presidentes, tienen una inviolabilidad de derechos. Se va a presumir que, por ejemplo, para el presidente del Estado no puede ser procesado por la justicia ordinaria, tiene que existir un procedimiento específico que existe en cuanto a su procesamiento, a menos que tenga un delito, que tenga un revestimiento de carácter procesal penal, por ejemplo, un delito, violación, por ejemplo, asesinato, algo que tenga una relevancia social, por ejemplo, ¿verdad? Este fuero o esta inviolabilidad de inmunidad tiene sus características y sus excepciones, por ejemplo, ¿verdad? Por eso se dice que son los padres del Estado, ¿verdad? Son los que nos van a guiar por el buen camino, si es que sucediera así, ¿ya? Para los menores de edad y las personas que son niños, niñas y adolescentes, más allá del estado de hacer un proceso penal para ellos y que existe una regla específica, el Estado tiene que garantizar en específico los medios y las condiciones en cuanto a la diferenciación de este sector en específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que atender más allá del castigo penal, por así decirlo, dentro de un proceso penal de un menor. Tiene que poder ver cuáles son las consecuencias jurídicas sociales del por qué se ha cometido este delito y las consecuencias jurídicas y sociales de el delito que le puedan culpar a esta persona, porque van a presumir que tiene una vida por delante, ¿verdad? Incluso la sentencia constitucional que les voy a mencionar, bueno, que vamos a ver más adelante, aquí está. La sentencia constitucional, por ejemplo, en este sentido, nos está dando lo que les he leído la anterior vez, ¿verdad? La modalidad y la necesidad de poder restringir la vulneración o amenazas a grupos vulnerables, en este caso, mujeres en situación de violencia, niños y niñas y adolescentes, para que se resguarde en específico este derecho que les asiste, ¿ya? Esta sentencia se las voy a pasar, me la voy a descargar, es la 0767-2015 segundo. Esta sentencia constitucional nos está dando el principio de favor debilis para estos tipos de sectores, en este caso no solamente a menores
en situación de proceso penal, sino también en situación de que puedan ser víctimas, ¿ya? Que el Estado tiene que generar las políticas para favorecimiento de estas personas, ya sean imputados o ya sean víctimas, ¿verdad? Principios que se van a regir incluso en el derecho penal, en los principios del derecho penal. La territorialidad es fácil porque nos va a decir que el principio se aplica en específico donde se ha cometido el delito y se va a sancionar en el territorio donde se ha cometido el delito, ¿ya? Con la específica nacionalidad del autor. Ya vemos que aquí en Bolivia podemos juzgar a los extranjeros como a los nacionales dependiendo del tipo de delito que hayan cometido, ¿verdad? Incluso puede ser sustento de una acción punitiva por este Estado en el cuanto su territorio le da la competencia para poder sancionarlo, si se dan cuenta, ¿verdad? No es muy difícil el principio de territorialidad, por ejemplo. Mil disculpas, estoy con un poco de mi voz seca, ¿ya? Ustedes simplemente han visto que el principio de territorialidad solamente es excluyente o excepcional en algunos tipos de delitos, ¿verdad? Muchos estados, y vuelvo al ejemplo, Bolivia está exigiendo que al exministro Murillo lo extraditen para que cumpla aquí su pena, pero Estados Unidos va a decir, no, primero nosotros vamos a ver porque este delito ha sido perseguido y sancionado desde que nosotros hemos presumido que este señor ha empezado a cometer el delito de favorecimiento, por ejemplo. ¿Ya? Y nos vamos a ir al último delito, al último principio, que es la personalidad en cuanto al arreglo de la pena. Se va a presumir este principio en cuanto se le pueda atribuir verdadera, cierta y eficazmente el delito a una persona responsable en cuanto a la posibilidad del Estado de sancionar, ¿ya? Específicamente nos vamos a materializar en 4 principios. En la personalidad de las penas, que es que nadie puede responder por penas que no le correspondan o por delitos que no se le hayan podido subsumir a esta persona, ¿verdad? Entonces esta persona no tiene las posibilidades de cumplir una pena que no le corresponda. El principio de responsabilidad por el hecho. El derecho penal en específico no va a castigar la personalidad, sino va a castigar la forma en la que se ha cometido este delito o en el delito de algún tipo de conductas, sino que solamente va a estudiar el hecho y va a comprobar el hecho que se le pueda determinar a este sujeto determinado, porque podemos tener una personalidad pasiva, pero en el momento de cometer el delito puede ser otra nuestra personalidad, ¿ya? Tenemos el principio del dolo o la culpa. Según la forma en la que se ha cometido este hecho materialmente que se haya podido probar, hay que determinar si este dolo o esta culpa, si el dolo o la culpa es la que más va a prevalecer en cuanto al delito, ¿verdad? Atribuirle la condición o la responsabilidad de esta persona en cuanto haya cometido. En la anterior hemos hablado de culpa, dolo y dolo eventual, ¿verdad? Las tres solamente se van a diferenciar en cuanto a la actitud o en cuanto al acto de esta persona que está cometiendo este delito y cómo se le pueda subsumir este delito, ¿verdad? Que es muy importante de poder determinar en cuanto a la pena y la responsabilidad de la pena cuáles son estos 2 principios del derecho incluso penal de nuestra ley sustantiva. Y el principio de culpabilidad en sentido estricto de la tribulabilidad. En este caso de poder sancionar una pena a este sujeto, ¿por qué? Porque ha reunido las condiciones específicas para determinar esta pena. Ustedes ya saben que esta pena hay una pena mínima y una pena máxima. Entonces, dentro de las características psíquicas o biopsicosociales, que ya se comprende hoy en la doctrina moderna, comprender cómo podemos aplicar esta pena. Si es más benigna la pena, calificar la pena menor o la pena mayor, dependiendo a la actitud que tome este sujeto en cuanto al actuar de su delito o al actuar de la forma en la que haya cometido su delito, ¿ya? Estos son los primeros 12 principios del derecho procesal penal, bueno, del derecho en materia, como dice nuestro PGO. Yo lo quiero llevar más a la práctica. Ustedes han visto que hemos llevado más el tema de la constitución política y las leyes, ¿ya? Ahora,
voy a hablar con ustedes porque me interesa conocer su punto de vista, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran hacer, algún principio que ustedes vean, que crean y consideren que es necesario, por ejemplo? O yo les pregunto. ¿No se han dormido? ¿También? No, doctor, pero es un poquito con mucha doctrina en el sentido de que se aplique, sería mejor entendible aplicándola, ya, porque a veces darle un concepto ahorita podemos cometer errores, más o Ajá. menos. Sí, algunos temas han avanzado, pero creo un poquito, como usted mismo indica, en práctica es un poquito más, que se llama más fácil de captar. Por mi parte, a título personal, no, Totalmente de no soy de acuerdo. los demás. Totalmente de acuerdo, Hernán. ¿Quiénes estaban presentes el día de la audiencia, el viernes? Creo que es Rafael y Marco, ¿verdad? Yo estuve, doctor. ¿Verdad? Han podido ver dos audiencias, en principio, una audiencia de confirmación de sobrecimiento y la otra de aplicación de salida alternativa, por ejemplo. Ahí hemos visto dos principios indispensables, un principio de protección a las víctimas y un principio de igualdad ante la ley. En los dos casos, el juez ha fallado a favor de la parte solicitante, ha beneficiado a una persona por delito de un delito de corrupción que se le estaba siguiendo en el gobierno de la señora Áñez. Se le ha seguido un proceso de corrupción a un diputado que era del partido opositor en ese entonces, y el fiscal, por razones que no ha entendido en ese momento, ha sobreseído a este señor, y el juez ha confirmado este sobreseimiento en el principio de igualdad, que no se le ha demostrado, por ejemplo, su culpabilidad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, Mari, no te preocupes, con el principio de irretroactividad, ¿ya? Entonces, pero en el otro proceso, por ejemplo, de salidas alternativas, no se le ha dado una salida alternativa tan fácil a un agresor de violencia familiar, por ejemplo. Se le han puesto diferentes condiciones que tiene que cumplir durante un año, ¿verdad? En este principio se está garantizando el principio a la víctima, por ejemplo, y de que conozca la ley, de que se le reconozca esta capacidad jurídica y esta personalidad jurídica, por ejemplo, ¿verdad? El imputado era mi cliente, se le han puesto como 10 medidas de seguridad, en el sentido en el que se tienen que cumplir durante un año irrestrictamente. O sea, aquí no puedes cumplir durante un año, el juez de ejecución te va a controlar que tú cumplas estas medidas, y si por alguna razón no cumples una, se está presumiendo que tú estás vulnerando el derecho a la víctima y se te va a volver a procesar, incluso de oficio, ya con una sentencia condenatoria, por ejemplo, ¿verdad? El principio de irretroactividad de la ley que nos menciona Mari, por ejemplo, que vamos a profundizar. La ley siempre tiene, y todo tipo de ley siempre tiene que ser para lo venidero. Toda ley se va a regir bajo el principio de restringir lo doloroso y ampliar lo favorable, no solo en derecho penal, sino también en las demás materias, ¿ya? Entonces, en derecho penal existe un principio procesal que es el indubio pro reo, que es en caso de duda favorecer al reo, por ejemplo. Es lo que les mencionaba. La ley penal en ciertos aspectos es retroactiva, no en todos los aspectos, ¿verdad? Específicamente la ley laboral sí es retroactiva en cuanto a los beneficios del trabajador, no del empleador, por ejemplo, ¿verdad? Y esta prohibición de irretroactividad de la ley nos va a presumir que en este caso la ley que pueda surgir, nueva ley, o en este caso una modificación, no sea perjudicial a un imputado, ¿verdad? En cuanto a la otra ley, ¿verdad? Sino que tenga un carácter más beneficioso para la persona que se encuentra privada de ley, o el imputado, o a la víctima, por ejemplo. Lo que les mencionaba con la ley 1173. Por ejemplo, un carácter retroactivo de la ley 1173 ha resumido los procesos de violencia, por ejemplo, ante las mujeres, violencia de orden sexual, por ejemplo. Les ha dicho a los jueces que tienen un tiempo para emitir una sentencia, máximo 3 días o en un día si puedes resolverlo, ¿verdad? Antes estos procesos duraban pues un montón de tiempo, se presentaban incidentes, excepciones. En este caso ya les obligan a los jueces competentes, esta ley 1173
promulgada en 2019, ya les ha obligado a resolver estos procesos lo antes posible. Si se han planteado estos incidentes, hay que resolverlos en audiencia. Se resuelve y las partes tienen los recursos franqueados por ley para poder apelar si es que se consideran agraviados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí esta ley 1173 está yendo atrás a los delitos, por ejemplo, de orden contenido sexual, por ejemplo. Les está diciendo tienes que resolver porque estos delitos afectan a la sociedad. No importa que la ley haya sido promulgada ahora y estos delitos hayan sido cometidos antes, ¿verdad? Entonces los jueces los ha puesto en la vereda y muchos jueces, por ejemplo, tribunales de sentencia, conocedores o juzgados de sentencia, han volado y se han visto con una carga procesal increíble porque se dedicaban más a sustanciar juicios de estos y resolverlos lo antes posible, cuando creo que por día entran 40, 60 denuncias de violencia, por ejemplo, ¿verdad? Y solamente hablándoles en un juzgado, ¿verdad? Entonces, esta irretroactividad de la ley prohíbe, en específico, Mari, que la ley no sea venidera para cualquiera de las partes, víctima o imputado. Siempre tiene que tener un carácter más beneficioso, ¿no? Como les decía, tampoco la ley penal o el Código Penal nos dice los delitos. Y nosotros podemos denunciar después de tanto tiempo. Por ejemplo, hemos visto el primer acápite, ¿verdad? Después de 8 años, si me han pasado 9 años computados, entonces ya no puedo denunciar porque se presume que yo no he ejercido mi calidad de denunciante, víctima o poder activar la vía jurisdiccional que me faculta en ese momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se va a presumir, la presunción de inocencia va a decir, ¿por qué has tardado más de 8 años en denunciar, por ejemplo? Si vos tenías estos 8 años para denunciar, ¿verdad? Incluso durante los 8 años, pónganse que han denunciado un día antes de cumplirse el plazo de la prescripción, incluso va a ser susceptible de ver esta actitud pasiva de la parte víctima, es decir, esta actitud reticente, ¿por qué no has tomado los recaudos necesarios y ahora la ley, por ejemplo, se ha modificado en esto? Ya no puedes denunciar, por ejemplo, ¿verdad? Esa prohibición y retroactividad de la ley es específicamente que prohíbe que una ley venidera no sea beneficiosa. Siempre tiene que ser beneficiosa esta ley venidera, que por ejemplo van a ver que va a haber una nueva actualización o modificación a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Incluso se está tratando un nuevo reglamento para la ley 348, específicamente en la prohibición de conciliar. Van a sacar el numeral 4 del artículo 46, si no me equivoco, que le faculta a la víctima poder conciliar por una única vez, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí van a decir, si van a conciliar, que se sigan las reglas del juego, que sea por ante el Ministerio Público vea que esta víctima no está siendo obligada para conciliar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí otra vez la están poniendo enfrente a la víctima de su agresor, por ejemplo, ¿verdad? Se va a hacer una audiencia de conciliación, le van a decir al imputado, tú no te puedes dirigir a la víctima ni mirarle ni en tercera persona, pero ya están frente a frente, si se dan cuenta, ¿verdad? Antes, bueno, ahora es más fácil porque incluso los abogados pueden comunicarse entre sí y llegar a algún arreglo, ¿no? Decir, doctor, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Podemos conciliar? Muchas veces parte y contraparte se soluciona de esa manera y no hay la comunicación, por ejemplo, entre víctima y agresor, por ejemplo, ¿no? Veremos qué efectos trae esta modificación, que seguramente va a ser irretroactiva. Por ejemplo, acuerdos que ya hayan sido celebrados privadamente o ante notario van a ser seguramente revisados para ver el carácter beneficioso, en este caso a la víctima, ¿no? De que no se le esté conculcando o vulnerando ningún derecho o garantía constitucional. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Y qué pasa si una persona que posee fuero militar o policial incurre en la violación del principio de inviolabilidad de la correspondencia o del secreto de comunicación privativo? De nada, Mari. Rafaela, sucede que en este caso, por ejemplo, a este militar, por ejemplo, si fuera entre militares, se va a resolver seguramente en la jurisdicción militar, ¿verdad? Porque entre ellos tienen un voto incluso de silencio o tratar de resolver entre ellos. Pero ¿qué pasa si este fuero militar sucede entre un militar y una persona particular? Esta persona particular tiene la facultad y el derecho de poder denunciar. La autoridad competente en este caso lo va a convocar a este militar. Si, por ejemplo, viola la correspondencia en este sentido, ¿verdad? Si esta persona que está revestida de este fuero militar incurre en este delito de violación de la correspondencia, es pasible de la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque la jurisdicción militar en este caso lo va a remitir a uno de los tipos de letras
que tiene la justicia militar, por ejemplo, ¿verdad? Le van a decir a este militar, mientras tú estés procesado por la justicia ordinaria porque le has violado el derecho a la privacidad de la correspondencia de esta persona, por así decirlo, que no tiene este fuero militar, o esta persona ordinaria, por así decirlo, tú te vas a quedar en este destino, en la paz, hasta que se resuelva tu situación en la vía jurisdiccional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a poder intervenir la justicia militar porque ya está en controversia el derecho de una persona particular contra el derecho de una persona que tiene fuero militar. Recordad que el fuero militar es una excepción a la regla, pero esta excepción no es una norma constituida, ¿verdad? Los militares, o en este caso los policías u otras personas que gozan de este fuero, tienen que respetar los derechos de las personas privadas, porque vamos a poder pensar que las personas privadas o personas particulares, los derechos y garantías constitucionales que les reviste tienen un carácter de protección absoluto, por ejemplo, ¿verdad? En este sentido, ¿no? Y ahí se va a dilucidar un procedimiento y hasta que se resuelva la culpabilidad de esta persona que ha cometido esta inviolabilidad de correspondencia. La justicia militar, por ejemplo, no va a actuar, sino va a actuar la justicia ordinaria, viendo si va a haber una reparación de un daño o si es que corresponde una pena para esta persona, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Hola. Yo sé que esto, como nos ha dicho Hernán, es un poco más doctrinal, ¿no? Es más teórico. Por eso yo les he dicho en la anterior clase, los que quieran, por favor escríbanme. Yo les voy a pasar con todo gusto los links de audiencia, ¿ya? Para que ustedes vayan pudiendo ver cómo fundamentan. Claro que hay abogados que sí, simplemente se dedican a hacer la mención de estos principios, pero van a ver incluso cómo autoridades fundamentan estos principios procesales, no solo constitucionales, sino jurisdiccionales, ¿verdad? Voy a tratar de pasarles la resolución del caso Jack, del biocidio del caso Jack, del último perrito asesinado. Ustedes van a ver ahí cómo el juez ha velado las garantías jurisdiccionales y las garantías, en este caso como imputado, ¿verdad? Por ser de la tercera edad. Es muy interesante la sentencia que ha utilizado para ver el tipo de protección que reviste a estas personas de la tercera edad, por ejemplo. Eso va a ser muy interesante, se los voy a pasar como antecedente, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Eso me gusta, todos quedan callados o realmente han aprendido súper bien, y eso me agrada. Ninguna duda al respecto. Nadie tiene sugerencias, comentarios. Ya. La siguiente clase vamos a tocar los siguientes puntos que son un poquito complicados también, que no sé por qué están en el PGC, pero los tenemos que llevar obligatoriamente. Pues vamos a tratar de avanzar así rápido para que yo les pueda dar los otros principios que se actúan en cuanto al procedimiento penal en la práctica, ¿ya? Para que ustedes puedan conocer, por ejemplo, aquí no están tocando el debido proceso y todas esas otras situaciones que vamos a tocar, que yo los quiero llevar con ustedes y que los van a tocar seguramente en la práctica de la profesión. Van a llevar estos principios procesales, no solo en materia penal, sino también en otro tipo de materias, procesos familiares, procesos civiles, procesos laborales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganmela para que no nos excedamos de tiempo, y si no, les agradezco por su atención. Hoy ya somos un poquito más. Ya voy a colgar el trabajo, y la siguiente clase vamos a hacer el sorteo de los temas a exponer, o si no, en su defecto lo vamos a dejar para el segundo parcial, y ya vayan preparándose porque en específico vamos a exponer un principio constitucional o jurisdiccional, porque si les doy una materia en específico, un tema, los voy a aburrir y va a ser más ampuloso de lo que yo quiero que sea. Vamos a exponer específicamente principios o áreas jurisdiccionales, ya para que sea más práctica la clase, ¿ya?
Les agradezco por su atención, que tengan muy buena noche, sé que tienen clase. A continuación, cualquier duda, consulta, tienen el grupo del WhatsApp, tienen mi número, el que no tenga o no tengan la ley que les he pasado, las sentencias, por favor háganme conocer. En cuanto tenga alguna notificación de alguna audiencia, les voy a hacer conocer también para los que quieran participar y quieran estar de oyentes y puedan tener el conocimiento de cómo se va practicando, porque hubiese sido interesante que ustedes asistan a las audiencias, pero hoy día ya no son presenciales, ¿verdad? Ya, me despido de todos ustedes, que tengan una muy buena noche, nos vemos el jueves. Les agradezco por su atención y nos vemos con todo gusto el día jueves. Analicen y vean si hay algún principio que nos hemos olvidado y díganmelo por favor, ¿ya? Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doc.